Dicen que hay fuerzas que no podemos ver pero sentimos. Hay días en que la casa parece pesada, el aire se vuelve denso, los pensamientos se confunden y el corazón se encoge sin razón aparente. En esos momentos, muchos buscan respuestas afuera, en rituales, objetos, oraciones, y olvidan que toda protección espiritual comienza en el interior. Sin embargo, existen símbolos antiguos, gestos sencillos, que funcionan como puentes entre lo visible y lo invisible. Entre ellos, uno de los más antiguos es el acto de colocar una hoja en la puerta de una casa, no como una superstición, sino como un recordatorio vivo de que el hogar también respira y necesita ser cuidado, purificado y protegido. La naturaleza siempre nos ha ofrecido sus llaves, pero el ruido del mundo moderno nos ha vuelto sordos a sus susurros. Cuando Allan Kardec dijo que los espíritus se comunican más por afinidad moral que por palabras, se refería a algo mucho más profundo que la simple mediumnidad. Hablaba de la sintonía vibracional, la ley invisible que conecta lo semejante con lo semejante. El mismo principio rige el hogar. La energía que vibra en nuestros hogares responde a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando nuestras intenciones son pesadas, el ambiente se vuelve denso. Cuando cultivamos la gratitud y la serenidad, el espacio se convierte en un remanso de luz. La hoja que colocamos en la puerta, entonces, no es mágica en sí misma. Es un recordatorio físico de una decisión espiritual: transformar el hogar en un templo y el corazón en un altar. Quizás te preguntes, ¿por qué una hoja? Porque la hoja simboliza el aliento de la vida, el punto donde la materia toca lo invisible. Nace, respira y purifica. Cada hoja, silenciosamente, transforma el aire en alimento, la sombra en refugio. Es uno de los instrumentos más puros de la armonía natural. En las tradiciones antiguas se creía que la hoja portaba la memoria del árbol y que, al colocarse en las puertas, invitaba a las fuerzas de la naturaleza a custodiar ese espacio. Era como sellar un pacto con lo invisible, diciendo: aquí hay respeto, hay vida, hay armonía. Y el universo, que entiende las intenciones más que las palabras, respondió a este simple gesto con presencia y equilibrio. Pero el secreto no reside en la hoja en sí, sino en la conciencia con la que se usa. Allan Kardec nos enseñó que los objetos no tienen virtud. Todo reside en el pensamiento que los anima. La hoja, entonces, se convierte en un espejo del estado interior de quien la coloca. Si el gesto es mecánico, no ocurre nada, pero si se hace con fe serena, amor silencioso y pura intención, el hogar se transforma. La energía cambia de densidad, el ambiente se calma y el corazón, antes agitado, comienza a descansar. Esta es la alquimia que el mundo moderno ha olvidado. La capacidad de transformar lo ordinario en sagrado, no a través de la forma, sino a través de la conciencia. Cuando colocamos una hoja en la puerta, no alejamos el mal, como se teme a una sombra. Afirmamos el bien, como quien enciende una luz. La protección espiritual no es una barrera contra el miedo, sino un campo de armonía. Así como el sol no combate la oscuridad, simplemente brilla. Un corazón en paz no necesita expulsar lo denso, simplemente emite su propia frecuencia. Esto es lo que entendían los antiguos y lo que Kardec, con su serena lucidez, nos recordó. El mundo espiritual no está fuera de nosotros, sino que impregna todo lo que somos y hacemos. El hogar, por lo tanto, es una extensión del alma, sus puertas el umbral entre dos mundos, y quizás en el fondo, el gesto de colocar una hoja en la entrada no sea de protección, sino de recuerdo. Recordar que cada vez que cruzamos esa puerta, llevamos consigo una energía que se extiende por el ambiente, como un perfume o un humo. Recordar que el hogar es un organismo vivo que respira las emociones de quienes lo habitan. Recordar que en medio del ruido de las noticias, las exigencias, las prisas, aún hay un espacio sagrado esperando ser reconocido. Y cuando reconocemos este espacio, cuando lo tratamos como sagrado, nos responde con paz.
La hoja, entonces, se convierte en una vela verde encendida en silencio. No necesita palabras ni dogmas, solo se necesita presencia, un toque ligero y una verdadera intención. Porque todo lo hecho con amor se convierte en oración, y toda oración sincera es escuchada, incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. Es curioso pensar que, en medio de tanta tecnología y aparatos modernos, la sabiduría más profunda aún reside en las cosas sencillas. Una hoja, un vaso de agua, una breve oración. Son como hilos invisibles que nos reconectan con el orden natural de la vida, recordándonos que lo espiritual no es distante, sino cotidiano, que lo divino no reside en templos de piedra, sino en gestos de conciencia, y que la verdadera protección nunca viene de afuera, sino que florece del equilibrio interior que aprendemos a cultivar. Podemos entonces mirar esta hoja y ver en ella un espejo, un recordatorio de que lo invisible está en todo, y que cada uno de nosotros es el guardián de un pequeño templo llamado hogar. Porque cuando el corazón se convierte en refugio, el mundo exterior ya no nos atemoriza tanto, y el hogar, por sencillo que sea, se transforma en un espacio de luz y armonía que ninguna sombra puede penetrar. Cuando observamos la hoja pegada a la puerta, quizás lo que realmente contemplamos es un recordatorio de que la naturaleza es el espejo más fiel del alma humana. Todo en ella es un ciclo, una transición y una renovación. Las hojas nacen, maduran, se desprenden y regresan a la tierra para nutrir nueva vida. Así también es la energía de un hogar. Necesita fluir, transformarse, liberarse de lo que ha cumplido su propósito. Cuando el ambiente se estanca, las paredes empiezan a retener recuerdos pesados. Los objetos se convierten en testigos de viejas emociones, e incluso el aire parece quieto. Por eso el gesto de pegar una hoja es tan poderoso, porque simboliza el movimiento. Le dice a la casa y a quienes la habitan, aquí nada queda atrapado, todo respira, todo renace. Las tradiciones espirituales más antiguas siempre han comprendido que la materia está impregnada de vibración. Los druidas veían a los árboles como seres de sabiduría ancestral, capaces de custodiar los secretos de la tierra. Los pueblos andinos creían que las plantas eran mensajeras de la Pachamama, la madre divina que sustenta toda la vida. En la espiritualidad kardecista, aprendemos que los elementos de la naturaleza son condensaciones de energía espiritual, canales a través de los cuales se manifiesta el fluido universal. Nada es inerte, nada está vacío. Cuando tocamos una hoja con respeto, estamos, en cierto sentido, en comunión con esta fuerza vital que impregna todo. Por lo tanto, el gesto debe realizarse en silencio. Antes de colocarla en la puerta, es importante que tu mente esté tranquila y tu corazón en paz. Puedes sostenerla un momento entre tus manos, respirar profundamente e imaginar una luz tenue que envuelve tu hogar. Esta luz es la manifestación de tu intención, y es esto lo que da sentido al ritual. La hoja es el cuerpo, el pensamiento, el alma. Es el encuentro de estos dos planos lo que crea el campo vibratorio de la armonía. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos recuerda que el pensamiento es una fuerza, es el magnetismo del alma. Así, cuando elevamos nuestros pensamientos, magnetizamos todo lo que tocamos. La hoja se convierte en un vínculo entre lo visible y lo invisible, un puente que conecta lo espiritual con lo cotidiano. Pero hay algo aún más sutil. Al realizar este pequeño ritual, nos transformamos. El simple acto de hacer una pausa, respirar y dirigir nuestra atención a algo tan simple, rompe el automatismo de la mente. Vivimos en una época en la que todo es urgente, todo es ruidoso, todo exige respuestas inmediatas. Crear un momento de presencia es en sí mismo un acto espiritual. La hoja, entonces, se convierte en un portal al presente. Al colocarla en la puerta, nuestra conciencia se aquieta, nuestro corazón se calma y por un breve instante, nuestra alma se recuerda a sí misma. Es en este silencio donde se produce la verdadera protección, porque lo que realmente nos debilita
no son las energías externas, sino la desconexión interna. Hay una sabiduría sencilla en todo esto. Cuando la mente está en armonía, el hogar también lo está. El entorno responde a nuestro estado interior. Las puertas, las ventanas, los objetos, todo absorbe la vibración de quienes habitan el espacio. Es como si el hogar fuera una extensión del alma, un cuerpo externo que también siente. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar y percibimos una buena sensación, como si el aire sonriera? ¿Y cuántas otras veces sentimos lo contrario, una ligera inquietud, un peso invisible, incluso sin razón aparente? Esto sucede porque las paredes guardan ecos de las emociones que se experimentaron allí. Y si todo es energía, entonces todo puede sanar. La hoja en este contexto es la señal de un nuevo comienzo, una invitación a renovar las vibraciones del hogar, así como el árbol renueva sus hojas cada estación. Algunas personas eligen hojas específicas, laurel, ruda o romero, porque cada una posee su propia frecuencia. El laurel, símbolo de victoria, aporta fuerza y confianza. La ruda, usada durante siglos, actúa como un purificador natural de energías densas. El romero, con su sutil aroma, eleva el espíritu y despierta la memoria espiritual. Sin embargo, más importante que el tipo de hoja es la sensación que la acompaña. Incluso una simple hoja, recogida del suelo, puede convertirse en un instrumento de luz si se usa con sincera intención. Esto se debe a que, como dijo Kardec, los espíritus ven los pensamientos como nosotros vemos los objetos materiales. No se impresionan por las formas externas, sino por la vibración que emanan de ellas. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que no hay magia en el gesto, sino conciencia. Y la conciencia es el verdadero nombre de la protección espiritual, porque quienes viven despiertos, atentos a la armonía de sus propios pensamientos, no necesitan defenderse del mal, simplemente no lo atrae. La hoja en la puerta, por lo tanto, es más que un talismán, es un recordatorio diario de vigilancia interior. Cada vez que la vemos, nos recuerda que debemos mantener la calma, ser cuidadosos con lo que pensamos, lo que decimos y cómo reaccionamos. Así, deja de ser un símbolo externo y se convierte en una brújula interior, siempre apuntando al centro, ese punto silencioso dentro de nosotros que nunca se perturba. Y es interesante notar que, aunque nadie lo vea, el ambiente lo percibe. Quienes visitan un hogar en armonía perciben una paz indescriptible. Las conversaciones fluyen mejor, los conflictos disminuyen, los sonidos se suavizan. Es como si la energía de la hoja se multiplicara por todo el espacio, recordando a todos que hay un pacto de serenidad en el interior. Esto sucede porque el gesto crea un egregor, un campo colectivo de energía espiritual que protege, eleva y sana. Y cuando este campo se sustenta con una fe serena y un amor genuino, se convierte en un verdadero escudo de luz, invisible a la vista, pero perceptible para el alma. Así, la hoja en la puerta no es un amuleto sino una lección. Nos muestra que el poder no reside en las cosas, sino en la conciencia con la que las tocamos, que la naturaleza, con su lenguaje silencioso, aún nos habla. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar. Y quizás lo que nos dice cada vez que una hoja se mece con el viento es algo muy simple. Recuerda ser ligero, recuerda respirar, recuerda soltar lo que ya no necesita estar. Cuando nuestra mirada se vuelve reverente hacia lo sencillo, el mundo entero parece reorganizarse en torno a una nueva armonía. La hoja en la puerta se convierte en algo más que un gesto simbólico. Se convierte en un recordatorio constante de que lo espiritual no es distante, sino que late en la textura de la vida cotidiana. Cada vez que pasamos junto a ella, tocándola con la mirada, somos invitados a un breve momento de presencia, y es en ese instante, tan breve como una respiración, que algo dentro de nosotros se aquieta. El ruido mental se desvanece por un momento, y un suave recordatorio resurge. Todo está interconectado. Así como la hoja se nutre del árbol, y el árbol de la tierra,
también nos sostiene una corriente invisible de vida que recorre todo el universo. Esta conciencia de interconexión es la base de toda verdadera protección espiritual. No se trata de construir muros, sino de derribar fronteras. Cuando sentimos que el otro es una extensión de nosotros mismos, cuando reconocemos que la vida vibra con la misma chispa en todas las formas, dejamos de emitir las ondas de miedo, ira o separación que nos debilitan espiritualmente. Allan Kardec habló de la ley de afinidad para describir cómo los espíritus se sienten atraídos por las vibraciones que emitimos. Pero esta ley no se aplica solo a los espíritus incorpóreos. Rige todas las relaciones de la vida. Lo que emanamos, lo recibimos. Lo que cultivamos, florece. La hoja en la puerta es, por lo tanto, una declaración silenciosa de afinidad con la luz. Una invitación a que solo las energías afines al amor y la serenidad encuentren refugio en ese hogar. Y, sin embargo, hay una belleza aún más profunda en este gesto. Nos recuerda que la espiritualidad no se trata de escapar, sino de estar presentes. Muchos creen que protegerse espiritualmente significa retirarse del mundo, aislarse de lo impuro o negativo. Pero la verdadera luz no se esconde de las sombras, simplemente las ilumina. Un hogar espiritualmente protegido no es uno encerrado en sí mismo, sino uno que vibra tan alto que ninguna sombra puede sostenerse en él. Es como una vela encendida en una habitación oscura. La oscuridad no necesita ser combatida, solo transformada por la luz. Cuando comprendemos esto, comprendemos que la protección es una consecuencia natural de la claridad interior, no el resultado de un esfuerzo defensivo. El espiritismo nos enseña que el pensamiento es creativo y que cada emoción tiene peso y color en el mundo sutil. Cuando albergamos miedo, celos o resentimiento, creamos formas mentales que se acumulan en el entorno, drenando energía vital. Por otro lado, cuando cultivamos pensamientos de gratitud, bondad y fe, producimos ondas de luz que purifican el espacio. Por eso Allan Kardec afirmó que la oración es una invocación. A través de ella, el hombre entra en comunicación mental con el ser al que se dirige. La hoja, en este contexto, puede verse como un punto de oración silenciosa, un foco de intención que, sin palabras, sostiene el hogar en la vibración de la bondad. Imaginen por un momento que cada puerta de cada hogar estuviera adornada con este gesto consciente. Que al entrar, la gente recordara respirar profundamente, dejar atrás las irritaciones del día y entrar en su hogar como si entrara en un templo. El mundo, quizás, sería diferente, porque la paz no nace de grandes acciones, sino de pequeñas decisiones repetidas con amor. Lo que Kardec llamó reforma interior comienza así, en un simple gesto, en una decisión silenciosa, en una hoja verde que nos recuerda que el alma necesita cuidados diarios, como una planta que solo florece cuando se riega. Esta práctica también despierta en nosotros un sentido de responsabilidad. Cuando comprendemos que somos nosotros quienes magnetizamos los espacios, comprendemos que el hogar no es solo un refugio físico, sino un campo vibratorio que refleja nuestro estado interior. De nada sirve poner una hoja en la puerta si nuestro corazón está cerrado. La verdadera protección surge de la coherencia entre el gesto y el sentimiento. Es como encender una vela en una habitación que no quieres iluminar. La llama parpadea y pronto se apaga. Pero cuando el gesto se sustenta en una sincera voluntad de vivir en armonía, la energía se establece y se expande. El hogar entonces comienza a sanar desde dentro, y quienes lo habitan sienten este cambio como un suave alivio, una paz que se instala sin motivo aparente. Algunos dicen que al colocar la hoja se debe hacer una petición o expresar una intención, pero quizás el más poderoso sea el silencio, porque el silencio es el lenguaje del espíritu. Cuando hacemos algo con plena conciencia, sin necesidad de palabras, estamos alineando cuerpo, mente y alma, y esta alineación es en sí misma oración. Es en esto que las fuerzas sutiles encuentran un camino, que los mentores espirituales se acercan,
que la luz encuentra un hogar. En momentos como estos, comprendemos que no estamos solos, que hay una presencia constante y benévola que nos acompaña y responde al más mínimo gesto de nuestro corazón. Y entonces, lo que parecía una simple costumbre ancestral adquiere una dimensión más amplia. La hoja deja de ser un simple símbolo de protección para convertirse en un símbolo de comunión, entre lo humano y lo divino, entre el hogar y la naturaleza, entre lo visible y lo invisible. Representa el regreso a una sabiduría ancestral que nunca ha dejado de estar presente, simplemente latente en nuestra prisa moderna. Porque en el fondo, lo que todos buscamos es precisamente esto: sentirnos seguros, conectados, en paz. Y esta paz no viene de afuera. Florece cuando recordamos quiénes somos y que lo sagrado siempre ha estado aquí, esperando a que lo reconozcamos en las cosas sencillas. La hoja de la puerta es, por tanto, un portal, pero no un portal a otros mundos, sino un portal de regreso a nuestro propio centro. Cada vez que se mece con el viento, parece decirnos que la vida continúa, que nada es estático, que incluso el aire invisible siempre está en movimiento y se renueva. Y quizás esta sea la lección más importante de todas. La protección espiritual es un estado de fluidez, no de resistencia. Es el equilibrio entre abrazar y soltar, entre confiar y actuar. Así como el árbol confía en la tierra y se abre al cielo, también nosotros estamos llamados a confiar en la vida, dejándola pasar a través de nosotros, purificarnos y guiarnos. Hay un momento, silencioso y sereno, en el que comprendemos que todo este viaje, el gesto de la hoja, el cuidado del hogar, la intención amorosa, no se trataba solo de protección, sino de recuerdo. Recordar quiénes somos realmente. Porque cuando el espíritu despierta, se da cuenta de que lo que llamamos mal no es una fuerza externa, sino un desequilibrio que nace del olvido de nuestra propia luz. La verdadera protección no es un escudo que repele, sino una conciencia que ilumina. Y por eso los gestos sencillos, cuando se hacen con el alma, tienen tanto poder. Reavivan el recuerdo de lo sagrado en la vida cotidiana, nos devuelven a nuestro estado natural de conexión con lo divino y hacen que el hogar se convierta en una extensión viva del alma misma. Allan Kardec, con su compasiva lucidez, enseñó que la verdadera fe es aquella que puede enfrentarse a la razón sin reservas en todas las épocas de la humanidad. Esta frase, tan antigua y a la vez tan relevante, nos recuerda que la auténtica espiritualidad no requiere misterios indescifrables, sino experiencias vividas, gestos que unen naturalmente lo visible con lo invisible. La hoja de la puerta, así entendida, es la fe en movimiento. Es la materialización de un pensamiento elevado, un recordatorio diario de que la luz no necesita ser solicitada, solo necesita ser reconocida. Y reconocer la luz es un acto de inteligencia espiritual. Es comprender que el universo responde no a nuestros miedos, sino a la calidad de nuestra vibración. Cuando el hogar se convierte en un centro de vibraciones serenas, todo a su alrededor se transforma. Las relaciones se suavizan, las palabras se vuelven más amables, el tiempo parece más generoso. Es como si las paredes respiraran paz. Esto no ocurre por casualidad, sino porque la energía es contagiosa. La bondad se multiplica, al igual que el mal se propaga. La diferencia es que la bondad se expande silenciosamente, sin prisas, sin espectáculo, simplemente por ser. Y es este ser el que sana, fortalece y protege. Cuando cultivamos una atmósfera de amor, erigimos muros de luz sin darnos cuenta. La hoja, en este sentido, es un recordatorio físico de este compromiso invisible. Mantener el alma despierta, los pensamientos elevados y el corazón abierto. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando bendiciones, como si fueran algo por alcanzar, cuando en realidad la bendición es un estado de conciencia. Comienza cuando miramos el mundo con gratitud, cuando vemos, en lo pequeño y sencillo, la presencia divina revelándose discretamente. La hoja de la puerta, entonces, se convierte en un sello de gratitud.
Cada vez que la vemos, podemos agradecer en silencio por el refugio que tenemos, por la mesa que nos sustenta, por las voces que llenan la casa. Y la gratitud, como enseñó Kardec, es una de las formas más elevadas de oración, porque no pide, sino que reconoce. Y el reconocimiento es el primer paso hacia la verdadera comunión con lo divino. También es importante recordar que el acto de protección no es solo individual. Al armonizar nuestro hogar, contribuimos al equilibrio colectivo. El mundo, después de todo, es una suma de hogares, y cada hogar en paz es una chispa de luz en el tejido espiritual de la tierra. Por lo tanto, proteger el propio hogar es, en esencia, un acto de servicio al conjunto. El magnetismo de un hogar en paz irradia a través de los campos sutiles, influyendo en otras conciencias, purificando entornos e inspirando corazones. Esto no es una metáfora poética, sino una realidad vibracional que Allan Kardec describió como solidaridad universal de las almas. Todos somos eslabones de una cadena invisible. Cuando un eslabón ilumina, toda la cadena brilla un poco más. Por lo tanto, este simple gesto también es un recordatorio de responsabilidad espiritual. La hoja pegada a la puerta parece decir: cuida tu vibración, porque la armonía que irradias depende de ella. Y cuando comprendemos esto, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en coautores de nuestra propia paz. Nos damos cuenta de que no es el entorno el que nos moldea, sino nosotros quienes moldeamos el entorno. Que el hogar no se protege con amuletos, sino con acciones, con la bondad en las palabras, con la honestidad en las intenciones, con el silencio ante la discordia, con el perdón que libera. Estos son los verdaderos escudos del alma, invisibles, pero indestructibles. Y quizás lo más hermoso de todo es darnos cuenta de que lo espiritual y lo cotidiano nunca han estado separados. Cada gesto consciente, encender una vela, regar una planta, colocar una hoja en la puerta, es una oración sin palabras, un diálogo íntimo con lo invisible. Cuando vivimos así, nuestra vida entera se convierte en un altar y cada momento se vuelve sagrado. Ya no hay fronteras entre lo divino y lo humano, entre el templo y el hogar, porque el templo es donde el alma recuerda amar. Así, al final de esta reflexión, la invitación es sencilla: que cada uno de nosotros encuentre, en medio del ajetreo de nuestros días, un gesto simbólico que nos reconecte con nuestra luz interior. Puede ser una hoja, una piedra, una vela. El símbolo no importa. Lo que importa es la conciencia que despierta. Que cada hogar tenga su propia chispa verde en la puerta, recordándonos que hay vida, hay presencia, hay espíritu. Que cada familia, al cruzar el umbral de su hogar, lo haga con la ligereza de quien entra en un santuario. Y que cada corazón, al respirar este recuerdo, sienta la paz silenciosa de quien comprende que lo invisible siempre está de nuestro lado, sosteniéndonos con amor. Si este mensaje te ha resonado, comparte en los comentarios qué sientes al mirar tu hogar, qué gestos, qué símbolos te hacen sentir protegido, en paz y conectado. Que este espacio de palabras siga siendo un lugar de encuentro y luz. Y si deseas seguir con nosotros en este camino de autoconocimiento y serenidad, suscríbete para escuchar otras reflexiones, porque al fin y al cabo, cada palabra que despierta es una hoja que se abre, y cada alma que se ilumina es un hogar entero lleno de luz.